este día voy a hablarles acerca de los equipos proféticos de conquista. Quiero mencionar, que es algo que también meditaba, en el Antiguo Testamento es cuando nosotros vemos los equipos proféticos para conquistar tierras, para conquistar territorios, lugares, ciudades. Usted en el Nuevo Testamento no ve a Jesús conquistando tierras, pero, conquistando lugares, ciudades, porque la conquista a partir de Jesús y en nuestro tiempo es una conquista espiritual. Él decía, por ejemplo, la ciudad que estaba sentada en tinieblas vio gran luz y luz le resplandeció. Era una conquista espiritual para lograr que los lugares que estaban en tinieblas lograran ver la luz. Pero en el Antiguo Testamento nosotros vemos conquistas naturales, conquistas a caballo, conquistas con espada, conquistas para tomar posesión de un terreno o de un territorio que ya alguien más había tomado. Sin embargo, eso que vemos en el Antiguo Testamento es nuestra base o nuestro fundamento para aplicarlo a la conquista espiritual. No es que vamos a ir hoy día con la espada a echar fuera a los que están en un asentamiento y decirle: aquí vengo yo en el nombre de Jesús. No, se trata de algo netamente espiritual. Pero lo del Antiguo Testamento nos da una base para aplicar lo natural a lo espiritual. El Señor nos ha estado hablando en el último tiempo de cómo lo natural tiene que ser espiritual. Es una frase del apóstol Oscar, ¿verdad? Y hay que ser espiritualmente naturales y naturalmente espirituales. Bueno, esto es una clara aplicación de eso. Pero fíjese que durante la alabanza y la adoración esta mañana, de pronto como que me remonté a algo, comencé a pensar en las locuras que yo hacía cuando, recién convertida, pero cuando recién comencé a conocer lo profético. Y estaba acordándome de la enseñanza del domingo pasado de Pastor Elías, que espero que usted haya estado aquí, y si no estuvo aquí, búsquela en YouTube, búsquela en Facebook, pero vea la enseñanza, va a ser muy edificado, va a aprender mucho. Y yo meditaba, ¿será que cuando yo inicié en lo profético era como del lado de Elías, del lado de, estos eran los azules, ¿verdad? Los de aquí, Pastor Elías, del lado de la espada y del lado del mazo de justicia, y así te dice el Señor. Y después con la madurez, ¿será que me fui poniendo del lado de los rojos? Y entonces, cántico nuevo. Dicen algunos que es que ya me agarraron cansada, que al principio era una cosa y ahora es otra cosa. Bueno, hay un hijo ministerial que me dice: oíme mamá, cuando yo le diga que él me dice vos, usted va a saber quién es. Él es el único que me trata de vos. Oíme mamá, a mí me gustaba más ver los videos tuyos de hace 18 años, porque se ve que tenías autoridad. Ahora ya sí son buenos mamá, pero vos antes sí. Y digo yo, la autoridad no se pierde, como que el temperamento se va modelando un poco y Dios nos va ayudando, pero no es que haya tenido más autoridad entonces y tenga menos autoridad ahora. Lo que pasa es que antes era más enojada y era más gritona y era más intolerante, y entonces me iba muy bien agarrar la espada y me iba muy bien agarrar el mazo porque se identificaba con el enojo que tenía, ¿verdad? Pero ahora Dios me ha ayudado, me ha ido haciendo más tolerante, más paciente. Entonces como que me va mejor el cántico, ¿verdad? Pero en la conquista, ¿sabe? Pastor Elías mencionó algo. Mire, yo no sé si usted se dio cuenta, pero el Pastor Elías tiró unos riflazos de alto nivel con anestesia. Si yo se lo quiero decir, la gente sale molesta, pero él se lo dice y le mete la daga hasta lo más profundo con anestesia, la vuelve a sacar y nadie se dio cuenta. Y yo decía, híjole, pero él habló de los afiches, de los posters de guerra espiritual de las mujeres con unos ojos así que dicen: te quiero circuncidar, ¿verdad? Y, lo dice tan elegantemente que la gente no se da cuenta de todo lo que dijo. Pero es real, amados, es real. Y yo creo que este tema de la conquista y de la guerra espiritual
vino como a exacerbar eso. Si usted nota, o sea, si usted es un poco acucioso, los temas de guerra espiritual estratégica empezaron siendo bastante populares a través de ministros mujeres. Y muchas de ellas con problemas de orfandad o con problemas contra los varones. Y sabe, yo lo discerní, me di cuenta, pedí dirección al Señor, pedí equilibrio. Pero lo que yo estaba recordando esta mañana eran las locuras que yo hacía en este sentido. Por ejemplo, recuerdo una vez que nos pidieron liderar un movimiento para tomar San Pedro Sula hace muchos años. Y era FINEC, la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, quienes estaban haciendo este recorrido por toda la ciudad de San Pedro Sula a través de la circunvalación, los anillos periféricos, y era en carro, pero en determinados puntos nos deteníamos, nos parábamos y nos bajábamos a hacer declaraciones. O sea, ellos estaban siguiendo lo que nosotros les liderábamos. Y recuerdo que yo me había mandado a pintar 2 efods, algunos se han de acordar, pero uno era color fucsia y lo que tenía era un gran león aquí en el pecho, y el otro efod era color aqua, como los mantelitos de esta mesa, y tenía un águila en el pecho, o sea, tipificando el ministerio profético y el ministerio apostólico. Y tenía mi shofar, que todavía está ahí, que lo usó el pastor, y tocaba el shofar, y entonces hacía declaratorias y toda la cosa. Pero yo pensaba, ahora yo no haría eso. ¿Por qué no lo haría? O sea, me pregunto, ¿por qué ahora no haría eso? ¿Por pena? ¿Por vergüenza? ¿Porque ahora me conocen más? ¿Porque ahora me parece ridículo? ¿Porque creo que no está correcto? ¿Por qué lo hice y ahora no lo haría? Esa es mi pregunta. Y digo, ¿y por qué Dios me permitió hacer todo ese montón de locuras? Y la gente, o sea, la gente profética y los medio locos igual que yo lo veían súper, ¿verdad? Y no sé cómo lo vería la gente normal, no sé cómo me veían, un poco loca también. La señora ya se topó, bueno, pero meditaba en la gran misericordia del Señor, meditaba en cómo Dios es tan condescendiente con nosotros, cómo Dios es tan misericordioso con nosotros, que Él mira el corazón con que estamos haciendo las locuras. ¿Y para qué me sirvió a mí haber hecho todo eso? Para comprender ahora a los que hacen locuras iguales o peores. Tengo una hija ministerial en otro país, no le voy a decir dónde, que ella dice que tiene que vestirse toda de verde cuando va a ministrar. Y se pone un pañuelo verde aquí y otro pañuelo verde acá y otro cruzado verde acá. Y yo, ay, Señor amado, me es difícil. Pero digo, ¿y cómo la corrijo si yo hice las mismas locuras? O sea, el Espíritu Santo llega a un momento en que te ubica, te alinea, te equilibra, pero sin que pierdas la autoridad y la revelación. Pero Dios es tan bueno, amados, Dios es tan misericordioso, que no solamente me lo dejaba pasar, sino que me respaldaba. Eso es lo más tremendo. O sea, había un respaldo de parte de Dios porque la intención del corazón era correcta. Aunque la forma tal vez era un poco ridícula, pero la intención era correcta, era sana, era de parte de Dios lo que estaba internamente, tal vez la forma de expresión no. Recuerdo cuando en el evento profético en el año 2000, yo digo, bueno, vamos a hacer, quizás no dije Dios me dijo, pero vamos a hacer un arca del pacto, vamos a hacer una imitación del arca y vamos a poner a unos levitas con las trompetas o los cuernos. Ahí va el pastor Remo, por ahí va hermano Martín. Vamos a poner los que ellos vayan delante, luego los que llevan el arca en hombros. Y van a ir al son de, no sé qué tocaron, Pastor Elías, usted se debe acordar, en el año 2000, no. Bueno, la cosa es que fue en el colegio de ingenieros y comienza la alabanza y entran, mire, fue algo que a la gente se le paraban los pelos. No me pregunte si era emoción
o era presencia de Dios, yo no recuerdo, pero ha sido algo inolvidable en todos los que asistieron a ese evento. Y bueno, impresionante aquella ceremonia con que ellos entraron, aquella manera, ¿verdad, Pastor Remo? Fue algo tremendo, y cuando ponen el arca en el lugar y la gente se emociona, y bueno, fue increíble. Después de eso, un montón de personas hicieron eventos con el arca. Después de eso, la gente venía aquí a mirar el arca pensando que ahí estaba la presencia del Señor. ¿Sabe que tuve que llevarme el arca? Porque Pastor Remo la había mandado a hacer allá en Sipcholoma, linda, pintada de color cobre. Tuve que meterle un machete, ahí un serrucho o algo, y convertirla en un escritorio, y me la llevé para Valle Bonito para que no idolatraran el arca. ¿Sabe dónde terminó el arca? En una bodega que tiene la pastora Mirlen allá ¿todavía la tenés, Morena? Ya se fue con esta. Ni modo, el arca se fue. Pero después viene Pastor Elías, como él es bien estudioso de la Biblia, no he visto otro como él, tal vez solo el apóstol Byron Walter, ¿verdad? Pero llegó y me dice que en la Biblia decía, mire, amados, yo como que pasé de noche por ahí, que nunca se hiciera otra vez un arca ni una réplica. Yo, Padre, que no me caiga fuego del cielo. Yo no había leído eso, en ignorancia lo hice. Pero amado, yo le digo, la gente no olvida eso. Mira cuánta gente se convirtió a través de eso. Entonces Dios en su misericordia nos permite ciertas locuras, a veces por ignorancia, a veces por orfandad nuestra, por falta de identidad. Yo digo, ¿por qué me ponía esos efods yo? ¿Será que siempre quise ser actriz y nunca me dejaron? Y esa fue mi oportunidad. O sea, uno no sabe cuáles son las intenciones escondidas, ¿verdad? Y bueno, pero vamos a hablar de los equipos proféticos de conquista, y todo esto que estoy diciéndole tiene mucho que ver con la conquista. Entonces, mire, Dios establece equipos de conquista y casi siempre son liderados por un profeta. ¿Por qué son liderados por un profeta? Porque ese es el que recibe la revelación, ese es el que recibe de parte de Dios cómo es que se va a realizar la conquista, recibe las estrategias. Entonces tiene que ser un profeta el que vaya al frente. Ahora, estos equipos se conforman para poseer un territorio. Y dije que hoy día eso es espiritual. Entonces, ¿en qué consiste hoy día una conquista? En lograr que toda una ciudad o región pasen del gobierno de las tinieblas al reino de nuestro amado Jesucristo. En eso consiste hoy día. Ahora, quiero recalcar algo. Cuando nosotros vamos a hacer la toma de un territorio, no es solo porque se nos ocurrió, no es solo porque nos gusta, nos parece bien. Un requisito importante, y alerta a los que participan en una trivia, es que Dios nos haya entregado la ciudad o el territorio previamente. No es porque un día me amanecí y dije, ay, vamos a ir a tomar el campo de fútbol o vamos a ir a hacer un acto profético en tal lugar. No, Dios le habla primero al profeta que va a liderar el equipo y le dice, entrego este territorio en tu mano, ve y poséelo, ve y conquístalo, este es un territorio que te estoy dando ya. Ya Dios hizo el trabajo previo, nosotros tenemos que ir y manifestar nada más que estamos apropiándonos del lugar que ya Dios nos entregó. Si nosotros hacemos incursiones de conquista solo porque nos gusta, porque se nos ocurrió, porque nos parece bien, pero Dios no lo dio previamente o Dios no está en el asunto, no va a pasar nada. Pero cuando Dios habló, cuando Dios entregó, entonces sí, vamos a ver el resultado. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Josué en el capítulo 6. Vamos a leer porque me interesa que podamos subrayar algunos puntos importantes. Entonces vamos a leer Josué capítulo 6. Josué 6. Vamos a leer desde el verso 1. Fíjese, yo le voy a ir mencionando cuando hay cosas que son sumamente importantes para que usted las subraye. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba
ni salía. Estamos hablando de Jericó ya para la toma de la tierra prometida. Verso 2. Mas Jehová dijo a Josué, y puedes subrayar lo que sigue: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Está conmigo, leyó que Dios le dijo a Josué que ya le había entregado en su mano. Ahora, yo me imagino que Josué decía: ¿cómo que lo he entregado en mi mano si Jericó está cerrado? No se puede entrar, nadie puede salir. ¿Cómo es que lo entregó en mi mano? Entonces allí Josué es el profeta o la persona profética que lidera el equipo, que tiene que escuchar las estrategias de Dios para saber cómo va a ser posible esa toma de Jericó que Dios le dice que ya entregó en su mano, pero que está cerrado. Verso 3. Rodearéis pues, aquí está la estrategia, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. De pronto, si es uno de nosotros el que está recibiendo la instrucción, le dice: ay, pero ¿por qué 6? Mejor 7, que son los días de la semana. Pero Dios le dio instrucciones específicas que vayan alrededor de la ciudad una vez por 6 días. Verso 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Los sacerdotes en este tiempo, y si usted quiere subraye que los sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Estos serán levitas, pero estos representan la parte ministerial. Entonces Dios está enviando a este equipo a tomar un territorio, tomar posesión de algo que Dios ya les entregó, pero Dios está hablando en primer lugar de las personas espirituales que tienen que llevar los cuernos de carnero. Ahora, ¿qué tipifica el cuerno de carnero hoy día? La voz profética. Fíjese que lo que existió en el antiguo pacto es sombra y figura de lo que habría de venir. El cuerno de carnero en aquel tiempo se tocaba para hacer convocatorias, para llamar a la gente, para declarar guerra, para establecer algo de parte de Dios. Había un toque que se oía por todos lados. Pero eso no quiere decir que hoy día, cuando vayamos a tomar un territorio, debemos necesariamente de tener un shofar. No es necesario. Si Dios le da la instrucción, hágalo. Si Dios le habla, hágalo. Si lo tiene, hágalo. Si no, no lo haga. Porque el cuerno de carnero lo que representa es la voz profética. Entonces, si fuéramos a aplicar estos principios hoy día, si el Espíritu Santo nos dice, no es que vamos a poner personas con los shofarot, sino que, por cierto, el plural de shofar es shofarot, no es shofares, sino que shofarot. No es que vamos a poner los shofarot, las personas tocándolo, sino que representa la voz profética. Entonces, en un lugar, cuando tenemos la voz profética, no es necesario el cuerno de carnero. Hay momentos en que se puede tocar el shofar por una instrucción del Espíritu Santo, pero muchas veces estamos en una reunión, en una celebración, una ceremonia profética, como lo quiera llamar, y de pronto sale alguien por allá tocando el shofar en un momento que no es lo oportuno, que más bien como que compite con lo que está ocurriendo en el ámbito profético. Y uno sabe y siente aquel golpe como que está compitiendo. Solo porque es un shofar no quiere decir que tiene que tocar siempre en una reunión profética o en una asamblea profética. Tiene que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, porque hoy día el shofar no tiene algo mágico. Es como que alguien tocara una trompeta de metal o que tocara un saxofón. Es lo mismo hoy día. Entonces, no es que tenemos una asamblea y allá se le ocurrió a alguien tocar un saxofón. Usted diría, bueno, ¿y este está chalado? ¿Qué le pasa? Ah, pero si es un shofar, oh, wow, está tocando el shofar. O sea, me explico, porque le damos como una connotación de reverencia al shofar, cuando realmente lo que significa es la voz profética. Entonces, dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes
tocarán las bocinas. Era muy importante lo que el pueblo iba a hacer, pero era muy importante lo que los sacerdotes iban a hacer. Verso 5. Y si usted quiere subraye, porque aquí hay instrucciones muy particulares. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno, había dos formas de tocar. Una es tú, con toques cortos, y otro es tú. Entonces yo entiendo que está hablando de un toque prolongado del cuerno de carnero. Así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Fíjese, siempre nosotros vemos a través de las escrituras que lo que el pueblo hace es muy importante. La tendencia de la ceremonia o de la liturgia hoy día es que lo importante es lo que se lleva a cabo aquí en el escenario. Es importante el moderador, es importante el predicador, es importante la alabanza, los que están aquí. Eso es lo que la liturgia dice. Pero usted ve a través de la escritura que lo importante era lo que el pueblo hacía. Y creo que la idea de Dios sigue siendo, mis amados, que los principales participantes de la celebración del Señor sea el pueblo. Que el pueblo no sea espectador. Que ustedes formen parte, que ustedes estén activos, que ustedes respondan, que ustedes reaccionen, que ustedes que sean proactivos. Que no solamente vengan a sentarse como espectadores, porque para Dios lo que el pueblo hace es sumamente importante. Entonces dice que cuando todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Cualquiera diría no, porque el muro cayó, ellos gritaron de emoción. No, ellos obedecieron y gritaron y entonces el muro se cayó. Y hay quienes han tratado de explicar que el sonido que produjeron cuando gritaron formó una ola de tantos decibeles que entonces hizo que el muro se... Buscando razones físicas. No, sencillamente Dios dijo que lo hicieran y eso ocurrió. Dios dijo griten a gran voz y el muro se va a caer y punto. Y así fue. Y no hay que estar investigando por qué. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, fíjese lo que le dijo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Los que están armados. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. O sea, primero iban los sacerdotes con los shofarot y luego el arca del pacto. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué, fíjese verso 10, mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. O sea, no era gritar por gritar, no era un grito desordenado, no era que todo el mundo iba a hacer algarabía, no, primero era, se tienen que estar calladitos, los 6 días callados, que no se oiga su voz, nadie hable palabra, no digan nada, hasta que yo les diga en el 7º día que ustedes gritan, entonces van a gritar. O sea, era un acto de obediencia y de paciencia. Me imagino la desesperación, el deseo de que cayeran los muros, y cualquiera diría: ay no, yo voy a gritar desde hoy a ver qué pasa. No, tenían que estar 6 días callados y esperar, porque solo al 7º día tenían que gritar todos a la misma voz, y entonces iba a ocurrir lo que Dios dijo. Era un acto, como dijo María Esther, de paciencia, pero también de obediencia. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová.
Verso 13, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad al segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Quiero que observen algo. Primero Dios le dice a Josué: he entregado en tus manos la ciudad de Jericó, al rey, todo lo que está allá adentro, ya te lo entregué. ¿A quién le habla Dios primero? Al profeta, al que lidera el equipo. Pero le dice: no lo vas a hacer tú solo, el pueblo tiene que ir contigo. El pueblo era importante, pero no el pueblo desordenadamente, sino siguiendo las instrucciones del líder al cual Dios le había hablado. Pero una vez que ellos han obedecido y que ellos hacen lo que les dice Josué que hagan, y que entonces gritan como se les dijo que gritaran, ¿qué le dice Josué? Muy bien, ahora los muros han caído y Jehová les ha entregado a ustedes la ciudad. Fíjese qué interesante. Primero Dios le dice al profeta que ya se lo entregó, pero Josué no le dice al pueblo: ya Dios se los entregó a ustedes, hasta que ellos mostraran obediencia en seguir la instrucción como les fue dada. Entonces ya Jehová les entregó la ciudad. Pueden entrar, pueden ir. Ya Jericó se abrió, los muros cayeron, dejó de estar cerrada, bien cerrada, está abierta para que ustedes entren, ya es nuestra, podemos entrar, podemos pasar, se cumplió lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Entonces, un profeta solo no puede realizar la conquista. Un profeta necesita de un equipo profético para hacer las incursiones en la ciudad o el territorio que Dios le habla. Por eso es importante la capacitación, el equipamiento de la gente profética, de los equipos proféticos, porque los profetas no deberían ser llaneros solitarios. Tal vez Juan el Bautista es el único que vemos nosotros en la Biblia, ¿verdad?, que andaba solito y bueno, perdió la cabeza. Pero la gente profética tiene que capacitar a equipos proféticos para poder realizar lo que Dios le instruye que haga. Y Josué es un ejemplo vívido de esto y de la toma de un territorio, y es así como Israel pudo penetrar a través de Jericó. Hay otros ejemplos que tengo de la Biblia, algunos quizá no necesariamente para conquistar un territorio, pero para realizar alguna proeza, pero que todo lo hacen a través de un equipo. Y quisiera mencionar, y es poco lo que voy a leer, el caso de Josafat. El rey Josafat lo mencionó el pastor Elías, ¿verdad? ¿Recuerdan el domingo pasado? Y Josafat era profético, digamos, aceptaba lo profético. Y hubo un momento en que Josafat tuvo que enfrentarse a 3 pueblos, Amón, Moab y Seir. Y vemos cómo fue que Josafat ganó esta batalla. Si usted va a 2 de Crónicas 20, desde el verso 1, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Estaban en guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gedi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Tuvo temor, Josafat humilló su rostro y le consultó a Dios. Porque ¿qué iba a hacer él solo contra 3 pueblos que venían contra él?
Y verso 14, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Fíjese, no estaba solo, estaban aquí estos levitas, sacerdotes, dice que eran hijos de Asaf. Ahora, usted se acuerda, nos enseñaron el domingo pasado, Asaf, Emán y Jedutún eran de los que profetizaban con las cuerdas, profetizaban con los instrumentos. O sea, ellos eran profetas que profetizaban por orden del rey. Y estos eran los hijos de Asaf, pero dice sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Para qué vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión? Para darle una revelación y una palabra profética de dirección. Verso 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuál es la instrucción profética de parte de Dios? No hay que pelear, estén quietos, párense, vean la salvación de Jehová. Él es el que los va a librar, Él es el que los va a salvar. Hay muchas veces, muchas ocasiones cuando nos encontramos en una batalla o estamos por tomar posesión de un territorio, que la instrucción de Dios puede ser: no hagan nada, quédense ahí parados. Y yo recuerdo en una ocasión cuando el profeta y apóstol Yuhani Sarikumpu venía a Honduras, Dios le dice, él estaba en Indonesia y Dios le da una palabra, le dice Comayagua. Y Comayagua, dice él, ¿y qué será Comayagua? Él nunca había venido a Honduras. Entonces se va a un diccionario y busca Comayagua y encuentra que era una ciudad de Honduras y que quería decir ciudad de muchas aguas. Así que él desde Indonesia, su próxima parada vino a ser Comayagua. Tenía un contacto de un guatemalteco que él conocía, que tenía un ministerio en Comayagua, y de esa manera llegó hasta Comayagua. Pero en una de esas ocasiones de trabajos que hizo en el territorio de Comayagua, porque lo que él desarrolló en Comayagua fue muy importante, y estoy recibiendo, Oscar, que hay que reactivar algunas cosas que se hicieron en el tiempo del profeta Yuhani, que quedaron como enterradas. Y Dios le dijo al profeta Yuhani que convocara a los pastores de la ciudad. Los pastores iban con Biblia en mano, iban con todo, ¿verdad?, lo que podrían tener para hacer guerra espiritual. Y la instrucción de él fue: no van a hablar, no van a hacer nada, no van a decir nada, se van a parar unos en esta esquina, otros. O sea, se pararon en diferentes esquinas del parque y no tenían que hacer absolutamente nada, solo estar parados ahí, que la presencia de Dios a través de ellos iba a hacer la obra. ¿Sabe que gente se convirtió allí sin que ellos hablaran, sin que ellos dijeran nada? O sea, era una instrucción. Muchas veces la instrucción de Dios es: no hables, cállate, porque a veces pensamos que entre más hablamos más van a ocurrir las cosas, y a veces entre más hablamos más arruinamos las cosas, porque Dios quiere hacer algo y con nuestro hablar a veces estamos callando la voz de Dios. Entonces el profeta genuino tiene que estar alerta, con discernimiento de cuál es la instrucción de Dios. En este caso era: ustedes no hagan nada, no tienen que pelear, la guerra es de Dios, no se preocupen, vean la salvación de Dios solamente. Y nosotros vemos en verso 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces vemos que aquí era solamente de creer,
creer a la voz profética, creer a lo que el profeta había dicho para recibir la prosperidad. Y verso 21 dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Cuál fue la instrucción del Señor? Ponga adelante los que cantan, ponga luego los que tocan instrumentos, póngale ornamentos sagrados, que ellos vayan delante y ya van a ver cómo ustedes van a ganar la batalla. Me imagino que para la gente armada esto era ridículo. ¿Cómo es que vamos a ganar la guerra contra 3 pueblos diferentes si nosotros lo único que llevamos son los que cantan y los que tocan instrumentos? Pero esa era la instrucción de Dios. Ahora, no quiere decir que siempre, todo el tiempo, tiene que ser así, de esta manera, porque podríamos tender también a hacer una doctrina del asunto y decir: es que tienen que ir primero los que cantan y después los que tocan instrumentos, y después así Dios va a hacer que el enemigo se mate el uno contra el otro y que nosotros ganemos. Bueno, esa fue la instrucción en ese momento, y probablemente el Espíritu de Dios en algún momento también nos dé a nosotros una instrucción similar. Lo importante es que el profeta tiene que estar con el oído espiritual bien atento, bien abierto, para oír cuál es la instrucción del Señor. En este momento el respaldo de Dios era a través de los cantores, a través de los que iban adelante, y por la obediencia. No creo yo que es que cantaran tan feo que el enemigo se hubiera confundido. No, yo creo que fue la obediencia de ellos a hacer lo que Dios dijo que hicieran, que hizo que Dios pusiera a los ejércitos enemigos uno contra el otro para que se destruyeran el uno contra el otro. Y repito, en todo esto, para tener victoria necesitamos obedecer la instrucción de Dios. Por eso el profeta que dirige a un equipo para una toma de territorio tiene que estar seguro que Dios le habló. Tiene que estar seguro que es el tiempo de Dios, porque Dios le puede haber hablado y no ser el tiempo, y tiene que esperar el tiempo y el momento, porque si no, no va a pasar nada. Y con esto recuerdo lo que enseñé hace días: el qué, el cómo, el cuándo y el dónde de Dios. De qué manera se va a hacer, cómo se va a hacer. Y cuando nosotros seguimos las instrucciones proféticas de Dios, siempre va a haber victoria. Y nosotros podemos ver muchos otros casos. Por ejemplo, me gusta mucho el caso de Gedeón. Israel se estaba enfrentando a los madianitas. Los madianitas venían y robaban sus granos, ¿verdad? Todas las cosechas de Israel los madianitas se las llevaban, y ellos estaban cosechando y no podían disfrutar la cosecha porque los madianitas se lo llevaban. Y dice que en cierta ocasión Gedeón estaba aporreando el trigo, golpeando el trigo ahí de lo que habían cosechado, y Dios lo llamó. Y se le aparece un ángel, y no voy a entrar en todo ese detalle, pero Dios llama a Gedeón para vencer a los madianitas. Y Gedeón al principio puso mucha excusa y dijo: yo, el más pequeño de la tribu de Manasés, yo no puedo. O sea, tenía un problema de orfandad terrible, no tenía identidad. Gedeón se creía incapaz de hacer, pero Dios le dijo: no te llamo yo con esta mi fuerza, no te envío yo. Entonces, cuando Dios te envía, deja de estar cuestionando, deja de estar poniendo peros. No digas: no estoy preparado, no he ido al instituto bíblico, es que yo no he hecho todos los discipulados. Si Dios te llama, Dios te llama. Y no importa lo que la gente diga de ti, si tú sabes que Dios te llamó. ¿Sabe qué? Yo estaba recordando mientras veía las fotos del inicio del ministerio, estaba revisando, y de pronto vi una foto
que no le voy a decir en qué año fue ni dónde fue, porque seguramente va a ser pregunta de trivia la próxima semana. Por cierto, la próxima semana, una trivia, usted va a poder contestar aquí mismo. No va a tener que esperar a la siguiente semana ni a ir a las redes sociales. Aquí mismo va a poder contestar. Y vi esa fotografía de una campaña evangelística, la primera que hicimos. Solo le voy a decir que fue por allá en el centro de la Lima, no le voy a decir más. Y lo otro que le voy a decir es que allí llegó la Morenita, ¿verdad, Morenita? Y entonces estaba lleno. Yo veo esa foto, wow, cuánta gente había, era en una carpa. Para entonces yo asistía al Instituto Bíblico Árbol de Vida, creo que ellos me prestaron la carpa, yo no recuerdo. Pero estaba llenísimo. Recuerdo que fue todo un día de gran celebración. Al final tuvimos bautismos. Habían llegado hermanos de Valle Bonito que nos apoyaron a bautizar. Cuando regresamos de los bautismos, habían unos pastores de San Pedro Sula esperándome. Y entonces me dicen que quieren hablar conmigo. Y le digo, sí, ¿qué pasó? No, hemos visto esta campaña que usted realizó. Hemos visto el éxito que ha tenido, nunca habíamos visto algo así. Y entonces venimos para decirle que si usted se asocia con nosotros, le puede ir bien. Porque vemos que usted tiene cierto atractivo para la gente, pero como usted es mujer, entonces necesitaría asociarse con nosotros para que usted pueda irle bien. Y digo, acababa de ver cantidad de gente recibir a Cristo, acababa de ver gente bautizada, acababa de ver la victoria del Señor, y yo sabía que Dios me había llamado. ¿Cómo iba a estar escuchando lo que me estaban diciendo, aunque fueran pastores, aunque fueran reverendos, aunque tuvieran doctorado en divinidades, aunque se creyeran querubines? Si Dios me dijo, y yo sabía que Dios me dijo, si Dios me llamó, yo voy a hacer lo que Dios dice que debo de hacer. Entonces, no importa, mire, yo no sabía mucho de la Biblia, solo tenía Biblia en la casa para estudiar, para leer, amaba a Dios con todo mi corazón, como lo amo hoy también, oraba al Señor, no tenía preparación, pero Dios me hablaba. Y yo hacía lo que Dios me decía que hiciera. Entonces, cuán importante es que tú sepas que Dios te dijo, que Dios te llamó, que Dios te habló. No escuchar otras voces si estás escuchando la voz de Dios. Y Gedeón quiso poner un montón de excusas, pero Dios había visto el corazón de Gedeón. Así que Dios se encargó, creo yo, de sanarlo de la orfandad. Y posteriormente tenía un ejército, todo el pueblo, eran cantidad de gente. Más bien Dios dijo, demasiada gente, tienes que deshacerte de unos cuantos. En esta pandemia nos ha pasado como Gedeón, ¿verdad? Un montón que estaban ya no están. Unos se fueron al mundo, otros mojados, otros no sé. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. El asunto es que Dios le dice, vas a ponerles esta prueba. El que tenga miedo que se regrese, los miedosos no los quiero aquí. Y luego los puso a lamer el agua, o que fueran a tomar agua del arroyito o de la quebradita que estaba allí, de Jarod. Y bueno, la cosa es que le quedaron 300 a Gedeón después de todas las pruebas. Gedeón era aquí la voz profética. Él era el que estaba recibiendo la instrucción de parte de Dios. Y los que estaban con él eran 300. Y miren, fíjese lo que dice en el verso 7 de Jueces 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. O sea, no estorben, que solo queden los 300 que necesito. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Quiero que subraye, porque yo lo he entregado en tus manos. Gedeón ya
estaba recibiendo la voz de Dios, de que Dios le había entregado ese campamento en sus manos. Él no fue solo por ir, él tenía la certeza de que Dios ya le había entregado el campamento y le había entregado la victoria. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, o sea, cuernos de carnero, no eran trompetas de metal, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Fíjese, una tea es una lámpara, un ocote, una candela que estaba dentro del cántaro. Y les dijo, mira la instrucción: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. ¿Qué se requería ahí? Obediencia. Seguir la instrucción que Gedeón les estaba diciendo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Quiero que vean aquí algunos detalles. Ya vamos a leer los otros 2 versos. Gedeón estaba con 100 personas, había otras 200, pero eran 3 grupos, 3 equipos. Ahora, fíjese que, ¿por qué pondrán aquí que tenía que ser con la mano izquierda las teas? Es que tenía que ser específica la instrucción. Con la izquierda tal cosa, con la derecha la otra, tienen que tocar aquí. Y cuando, ¿sabe que cuando rompían el cántaro, entonces en la luz de la tea se dejaba ver, para que los madianitas vieran todo la luz, el fuego que estaba ahí? Pero primero tocaban las trompetas y después quebraban los cántaros. Primero lo hacía Gedeón, después lo hacía el pueblo, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. O sea, cuando el ejército de los madianitas escuchó lo que pasaba, los 300 sonando las trompetas y viendo todas las teas encendidas, se echaron a correr y se fueron. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita en dirección a Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¿Quién lo hizo? Jehová. Tengo otros ejemplos, pero no los voy a leer en este momento. Quiero hablarle un poquito, antes de que terminemos, del equipo profético, cómo se conformaría actualmente, porque usted me puede decir, bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento y ahora. Le voy a decir cómo normalmente sería, pero en todo el Espíritu Santo es el maestro y es el que te dice y es el que te dirige. Bueno, vamos a suponer que el Espíritu Santo le habla a la pastora y profeta Alba y le dice: vas a tomar el territorio de Santa Rosa de Copán. Estoy diciendo y estoy profetizando. Y entonces le dice Dios: te voy a dar las instrucciones específicas. Vas a saber cuándo, vas a saber el tiempo. Yo estoy teniendo una visión ahorita. Veo una carretera que pasa por arriba y hay como que un precipicio. Es como llegando ya a Santa Rosa de Copán. Y desde ese lugar, si ustedes están en el carro, pueden ver hacia abajo la ciudad de Santa Rosa. No sé exactamente cómo se llamará, pero yo puedo ver. Voy en el carro y a mi mano izquierda hay como un paredón, un monte, y al lado derecho está la ciudad. Ese es un lugar estratégico. Dios te está diciendo, ese punto lo tienen que tomar y desde allí van a divisar toda la ciudad para hacer un acto profético y una declaratoria. Y Dios les va a dar
el equipo profético necesario para Santa Rosa de Copán, porque estoy oyendo a Dios decirme que todos tienden a irse a las ruinas de Copán para hacer los actos proféticos o las batallas, la guerra, pero que Santa Rosa de Copán es importante para soltar aún Copán ruinas. No sé por qué. Aleluya. Vamos, apláudale al Señor. Y estaba viendo que Dios les va a dar el equipo especial. Estoy recibiendo algo en torno a la enseñanza. No todos los equipos son los mismos. Uno puede tener un equipo profético y dice, este es el equipo con el cual yo voy a las ciudades, pero como que hay lugares particulares en donde Dios te da un equipo específico para esa ciudad. Por ejemplo, no es lo mismo un equipo para ir a México que para ir a Cuba. No es lo mismo un equipo para ir a La Mosquitia que para ir a Mapala. O sea, los equipos proféticos tienen que estar conformados de acuerdo a la naturaleza de la batalla que se va a librar o del territorio donde uno va a ir. Entonces les digo generalidades acerca de los equipos proféticos de conquista. Yo puse aquí, y a lo mejor hay más, esto es lo que el Señor a mí me dio, 7 diferentes equipos dentro del equipo. Espero me dé a entender. Dentro de un equipo de conquista deberían de existir 7 equipos. El primero es el equipo de cartografía o de levantamiento, los que hacen el mapa espiritual del territorio. Lo que nosotros vemos en un territorio refleja lo espiritual del territorio. Es decir, la gente que hace el levantamiento o el mapa o el mapeo, como se quiera llamar, ellos van viendo, por ejemplo, aquí hay un prostíbulo, aquí hay un motel, o aquí hay una iglesia, aquí hay un cuartel, eso es lo que ellos van anotando. Ahora, ese equipo de mapeo no necesariamente tienen que entender cuáles son los espíritus que operan detrás de eso. Ellos hacen un levantamiento normal, natural de lo que ven. Pero el profeta interpreta cuál es el espíritu que está detrás de eso que están mapeando. Entonces ese es el equipo de cartografía, de levantamiento, de mapeo. El segundo equipo, y creo yo que es importantísimo, es el equipo de intercesión profética. Ese es el equipo que va a estar solamente orando por el proyecto, orando, se pueden quedar en el templo, en la casa, donde sea, y esos son los que van a recibir revelación de parte del Señor. Y este equipo, aunque no haya ido físicamente al lugar, va a recibir revelación de qué cosas hay en ese lugar. Y normalmente en este equipo de intercesión profética va a haber profetas, videntes, gente que recibe revelaciones específicas. Luego, el tercer equipo dentro del equipo es el de historia. Es el que hace la investigación, el que va y pregunta a la gente del lugar. ¿Y qué era lo que había aquí? ¿Quiénes fueron los fundadores? ¿Quiénes son los primeros que vinieron? Y van tomando nota y van levantando como datos de la historia del lugar. A veces pueden encontrarlos en una biblioteca o a veces por las personas más ancianas que saben detalles del lugar. El número 4 es el que yo llamo el equipo de ocupación. Este es el grupo que va a hacer la toma del territorio físicamente, obviamente liderado por el profeta. Este es el equipo que hace actos proféticos en el lugar. Y cuando estos equipos o partes del equipo no se hablan entre sí, sino hasta que ya tienen información espiritual, entonces lo confirman con la información natural. Yo le llamo el grupo de ocupación. Son los que van a entrar al territorio. Luego número 5, y esto creo que les debería de servir mucho para los del proyecto Una Honduras. El número 5 es el grupo de evangelismo. Este es para llenar los aires, la tierra y el corazón de la gente con la palabra de Dios. Ahora, algo importante que se ha visto es que la gente que sencillamente evangeliza, que solo evangeliza, que son evangelistas natos, ellos van y predican y dan la palabra, pero no necesariamente están embarazados
del dolor y de la condición del lugar. Pero cuando los evangelistas también son intercesores, o los intercesores también evangelizan, esa es la mejor dupla, esa es la mejor combinación. Porque cuando alguien ha estado orando por un lugar, por un territorio, llorando por el territorio y ha estado gimiendo por la gente y recibe revelación de esa gente, cuando va a dar la palabra lo hace con pasión. Entonces hay mejores resultados cuando la gente que evangeliza ha intercedido por bastante tiempo por el lugar. No sé qué es más fácil, si hacer a los intercesores evangelistas o hacer a los evangelistas intercesores. No sé realmente qué sea más fácil, pero que el Señor les pueda proveer a todos, la gente que tenga el dolor, el clamor y el gemir por un lugar, y también la pasión para llevar la palabra. Luego el grupo número 6, lo llamo yo así, es aquel encargado de la educación y de los medios de comunicación para educar. ¿Para qué? Para transformar la mentalidad de la gente. De nada le sirve a usted ir a un territorio, predicar el evangelio, que todos digan sí, yo recibo a Cristo, si siguen botando la basura en las calles, si siguen blasfemando, si siguen hablando con malas palabras, si siguen haciendo cosas o siendo ignorantes y no prosperan. Entonces tiene que haber un grupo, un equipo, si es que vamos a tomar un territorio completo, ¿verdad?, que entre para educar a la gente, para transformarla, y para esto son muy útiles los medios de comunicación, las escuelas, los seminarios, etcétera, para poder transformar la mentalidad de la gente, dar un cambio de mentalidad. Obviamente la gente que ya recibió a Cristo, que llena del Espíritu Santo, estamos asumiendo que el que evangeliza les ministra la llenura del Espíritu Santo también, aunque no es bueno asumir, hay que incluirlo, que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, pero el que tiene al Espíritu Santo tiene un espíritu superior y es capaz de cambiar la mentalidad y de cambiar su forma de vivir. El que no tiene al Espíritu Santo, aunque usted lo quiera educar y le quiera decir, después se le va a olvidar y va a volver a lo mismo. Pero teniendo el Espíritu Santo, que es un espíritu superior, entonces anhelaremos ese cambio y esa transformación y vivir de una manera diferente. Así que es muy importante la llenura del Espíritu Santo para que haya un cambio de mentalidad. Y número 7, el grupo número 7, es aquellos que van a activar a los inversionistas y a la gente de gobierno. Esto para que el cuerpo de Cristo cuente con gente de influencia. ¿Sabe? No solamente basta tener presencia en una ciudad, necesitamos tener influencia en una ciudad. Algunos tienen presencia, pero no influencia. No basta con decir, allá está nuestro templo, allá está el lugar donde nos congregamos, sí, y estamos siendo discipulados. No, necesitamos tener influencia sobre los gobernantes, sobre los empresarios, sobre la gente de la banca, sobre todo lo que gobierna la ciudad. Eso es básicamente, así en pocos minutos, lo que sería un seminario intensivo, ultra rápido sobre la conquista de un territorio. Los veo bien callados, los veo preocupados, algunos tienen hambre. Pónganse en pie, por favor. Vamos a declarar sobre ustedes. Creo que todos los que están aquí son gente profética. Creo que todos los que están aquí anhelan el cambio en su territorio. No importa si Dios lo llamó a usted y le dio a usted la estrategia o se la dio a su líder y usted va a ser parte del grupo. Pero yo creo que en todo lo que yo le hablé de esos 7 grupos, en algún lugar usted encaja. ¿Verdad que sí? Levántenme la mano aquellos que creen que encajan para hacer el mapeo o el levantamiento. Puede que encajen 3 o más. Levanten las manos los que les gusta ir a hacer un mapeo, un levantamiento. Excelente. Ok, 2 manos, hermano Luis, excelente. Mire, hermano Luis Vázquez dice. Ok, ahora levanten la mano los que creen que serían efectivos en el grupo de intercesión profética, orando por los lugares. Levántenla bien, sin miedo. Ok, hay varios. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora el grupo número 3, el histórico. Los que les gusta ir a la biblioteca, recabar información, escribir.
Ok, excelente. Preguntarle a los viejitos del lugar cómo eran las cosas, de quién era esta casa, quién se la vendió, cómo lo hubo. Ahora, ¿quiénes son los que podrían conformar un equipo de ocupación, de ir y tomar posesión del territorio? Ok, hacer los actos proféticos, declarar. Bien, casi los mismos son los que están levantando las manos. Hay un montón que no levantan ninguna. Ok, ¿cuáles son aquellos que consideran que conformarían eficazmente un grupo de evangelismo para llevar la palabra? Bien, tenemos varios que les gustaría evangelizar, excelente. Ahora, aquellos que les gusta ser parte del proceso educativo para transformar la mente de la gente, sea a través de periódicos, sea a través de la radio, de la televisión, de folletos, panfletos, charlas, patronatos, etcétera. Los mismos me levantan las manos. Ok, ya veo por qué Gedeón se quedó con 300. Y ahora, aquellos que les interesa la economía, la inversión, el gobierno, aquellos que pueden activar a la gente empresarial, que pueden tomar o lograr posiciones de autoridad. Ok, los que no levantaron la mano, les dejo una tarea. Van a ir a inquirir en el Señor y decirle: Señor, ¿en dónde me ubico yo? Porque usted no puede ser neutral. Mire, el que dice, no, pues yo no sé, donde quieran y me manden, peligroso el enemigo lo mande. Entonces, mejor es que usted sepa hacia dónde va su corazón. En algún lado ha de estar. Porque la ciudad tiene que ser transformada, sea esta, sea Progreso, sea San Pedro. Pero tenemos que establecer el nombre del Señor en la ciudad, ¿verdad? Entonces, Padre, yo declaro en esta hora que somos un pueblo profético al cual tú has llamado en este lugar para ser transformadores, para ser productores de cambios, Señor, en las ciudades, en los territorios, en las naciones. Gracias porque nos ubicaste en este lugar. Gracias porque nos dejaste aquí, Señor, para aprender, para ser equipados, para ser ministrados, ser impartidos, pero también para salir y hacer la obra y el trabajo que tenemos que hacer. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Queremos ser parte, queremos ser parte, queremos ser parte. El Espíritu Santo me está diciendo: lloro, lloro, lloro. Padre, háblanos, ¿qué quieres con lloro, Señor? Gracias en el nombre de Jesús. Habla nuestro espíritu, habla el espíritu de los líderes. Dinos dónde, cómo, Señor, pero no queremos estar pasivos. Vamos, sacúdase de toda pasividad, sacúdase de toda indiferencia, sacúdase de aquello que le ha impedido a usted ser activo en la toma de la ciudad donde usted está. Es tiempo de marchar, amados. Hemos estado pasando un tiempo de transición, pero esa transición ya va a terminar. Yo creo en el nombre de Jesús que el problema de la pandemia ya va a terminar, que pronto vamos a haber vencido y no nos vamos a quedar cruzados, no nos vamos a quedar relegados, replegados. Tenemos que marchar, tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Y ustedes son el ejército que el Señor tiene. Y con ejército no digo que van a ir con AKs ni con ametralladoras, sino que unos serán los que van con ornamentos sagrados y serán los cantores, y otros irán con la voz profética y otros irán con la T encendida, pero todos somos parte. Y habrá otros que sencillamente seguirán la instrucción de Dios de gritar lo que Él diga que gritemos. Pero tenemos que estar listos para marchar. Que el Señor establezca los equipos proféticos de conquista que Él ya tiene en su espíritu. Los bendigo, declaro que la unción aumenta, declaro que se activan, que incrementa, que aún la palabra los hace más eficientes y más efectivos. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos a celebrar, vamos a declarar. Yo les dejo aquí a la profeta Abby con ustedes para que les meta fuego, para que ya no estén tan como con hambre, sino que usted se encienda, que se vaya encendido para su casa y que produzca fuego donde quiera que vaya, ¿verdad? Cuidado con las espadas, cuidado con el mazo, agarre un poquito del cántico también. Les amo, les bendigo.